Hoy, sin duda, uno de los grandes retos en la ganadería intensiva es el tema de eficiencia reproductiva. Y entonces realmente es frustrante eh, una vez que se logran esas gestaciones y que no se pierdan, perder la posibilidad de que sea exitoso el parto y el inicio de la lactancia, ¿no? Pareciera ser contradictorio que demeritamos el esfuerzo que tiene que haber una vez preñada la vaca. Hola a todos, bienvenidos a Dairy Cash México. Mi nombre es Elizabeth Sendejas y voy a ser su anfitriona el día de hoy. En este episodio de Dairy Cash vamos a hablar acerca de la alimentación en ganado lechero y para eso tengo el gusto de presentarles al ingeniero Rafael Castillo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, muy bien, Elizabeth. Pues qué gusto estar nuevamente con ustedes. Buen día. Pues el gusto es de nosotros, ingeniero. La verdad que yo estoy muy contenta, muy emocionada por tenerlo a usted, ya que es uno de los referentes en temas de alimentación, de instalaciones en ganado lechero. Es un experto bien reconocido aquí en México sobre el tema y pues yo creo que a todos los que nos escucha va a ser un episodio muy favorable para todos ellos. Ingeniero, para que lo conozca un poquito más la audiencia. Me gustaría que si nos puede brindar un poquito de su formación académica, su experiencia profesional, su rol actual. Ok, cómo no, Elizabeth. Soy ingeniero agrónomo zootecnista, egresado del Tecnológico de Monterrey. Ah, Estuve participando a principios de los noventas en un programa de asistencia técnica en el Grupo Alpura. Después tuve 6 años a cargo de la operación de una ganadería muy grande aquí en esta zona de Querétaro, que estamos en el altiplano del país. Y desde 1998 a la fecha hago nutrición, manejo forrajes como asesor independiente. Hoy en día trabajo, más o menos toco unas 20,000 vacas en producción de leche en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro. También soy quien dirige la nutrición en una cooperativa en Querétaro, Ganaderos Asociados de Querétaro. También hago distintos trabajos para, a solicitud de la industria, ¿no? Ver cuentas claves, dar entrenamientos, y mis áreas de interés, pues, por supuesto, es la nutrición, el manejo, la gestión de información, y me gusta ver la ganadería como es, ¿no? Una cuestión holística. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Creo que el tema de hoy es muy importante porque es un pilar, es un gran pilar de la ganadería lechera, ¿no? Si no tenemos, todo el mundo sabe que si no tenemos la genética, pero tampoco tenemos una buena alimentación, nutrición, pues la vaca no va a poder expresar ese potencial productivo. Y hablando justamente de la alimentación, ingeniero, ¿nos podría platicar usted qué estrategias han cambiado en los últimos 10 años en la alimentación de las vacas en el periodo de preparto y posparto? Ok, claro que sí. Bueno, antes de pasar digamos, al tema, me gustaría que a manera de introducción resaltar la importancia de este periodo, ¿no? En este periodo de tan solo 40, 60 días, se finca mucho del futuro que va a tener la vaca, hablando en el tema, primer lugar, de sobrevivencia, ¿sí? O sea, en el tema del desecho. En segundo lugar, el potencial que la vaca va a poder expresar cuando tenga su pico de producción. Y en tercer lugar, y no menos importante, es en la fertilidad al primer servicio, ¿sí? Eh, Creo que sin duda cada vez se le da mayor importancia a este periodo, importancia que no se le daba hace 30 años, ¿no? Hace 30 años era menospreciado, por decirlo menos, este periodo, y no se atendía como hoy pensamos que se atiende. Otra cuestión que acentúa la importancia de este periodo es que sin duda alguna los avances en la genética, sobre todo en producción de leche, a veces pareciera que nos ganan en el sentido de cómo manejar a esas vacas con tan tremendo potencial, ¿sí? Por definición, una vaca que tiene en sus genes la información para producir mucha leche,
Por definición son vacas que se pueden desgastar más recién paridas, ¿sí? Estas vacas tienen una habilidad de movilizar su tejido graso en favor de la producción de leche y todo en contra de ellas, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente sí es un tema. Y el otro que también pues me gusta recalcarlo, y también mis colegas les gusta recalcar, es que hoy sin duda uno de los grandes retos en la ganadería intensiva es el tema de eficiencia reproductiva. Y entonces realmente es frustrante eh, una vez que se logran esas gestaciones y que no se pierdan, perder la posibilidad de que sea exitoso el parto y el inicio de la lactancia, ¿no? Pareciera ser contradictorio que demeritamos el esfuerzo que tiene que haber una vez preñada la vaca. ¿Qué ha cambiado? Sin duda, una de las cuestiones que ha cambiado es el manejo de raciones que son mucho más voluminosas, que tienen una cantidad mucho mayor de fibra tosca y, y se les restringe de manera intencional el consumo de esas raciones. Quiero decir que lo que se restringe es el volumen de esas raciones y por supuesto en ningún momento estoy hablando de restringir energía ni proteína, ¿ok? Siempre tenemos que dar cumplimiento a estos nutrientes principalmente por mencionarlos, pero en un afán de restringir consumos. Y ahorita voy a ahondar en esto. Obviamente para restringir consumos, una herramienta, lo repito, son ese tipo de materiales toscos, de materiales agresivos que ofrecen un llenado a la vaca. Aquí les llamamos en el país rastrojos, zacate, que es el residuo de las cosechas de la trilla de maíz, pero también se pueden utilizar rastrojos que vengan de la trilla del sorgo y también son muy bien valorados la paja de trigo o paja de cebada, ¿sí? Eh, Esto, digamos que no ha cambiado la manera de alimentar a las vacas antes del parto, sí lo ha cambiado, y es fundamental. Para ello, en el caso de los rastrojos, la presentación de la ración, ¿sí? Queremos que el picado de ese tipo de materiales sea, hombre, de tres cuartos de pulgada, una pulgada máximo, que las raciones se integren bien, que no haya selección por parte de las vacas ni las vaquillas al parto. Esa sería uno de los cambios importantes. Otro cambio importante es que, en mi opinión, y también hay literatura en ello, que a la vaquilla al parto le debemos de dar un tratamiento muy parecido, pudiera ser igual que al de las vacas antes del parto, ¿no? Hace 15, 20 años y todavía tengo colegas que dicen o que sugieren que no hay que darle una ración a las vaquillas al parto similar o igual que a las vacas al parto por el tema de movilización de calcio, ¿no? Sin embargo, hay trabajos que indican que entre un 20 y un 25% de las vaquillas al parto pueden ser susceptibles de tener hipocalcemia subclínica, ¿ok? Entonces creo yo, sin duda, que esa es una muy buena justificación para implementar una ración de características aniónicas en las vaquillas al parto, de la misma manera que en las vacas al parto. Eh, otro cambio que también hemos implementado en muchas explotaciones es el de proveer precisamente a las vaquillas al parto con la cantidad suficiente de proteína metabolizable, que es de manera proporcional y incluso absoluta mucho mayor que lo que una vaca adulta al parto necesitaría, ¿sí? Esto ya se ha reconocido, por supuesto, y da resultados. Otro cambio muy importante, y aquí sigue habiendo, como en todos lados, o sea, criterios. O sea, la nutrición no es uno más uno igual a dos siempre, y eso nos diferencia y nos hace, y nos hace distintos, valga la redundancia, a los nutriólogos en el tema de criterios. Eh, Hace algunos años se publicaron algunos trabajos
de Allen y de Drakely, de Michigan y de Illinois, en donde se postulaba que raciones no muy altas en carbohidratos altamente fermentables, como sería maíz rolado, como sería trigo cebada o el mismo almidón propio del ensilado de maíz, que ese tipo de raciones, a diferencia que de raciones con menos carbohidratos fermentables, con más fibra soluble y más azúcar, eran raciones que al final del día iban a ser mucho más saludables para las vacas. ¿Ok? Entonces, eh, hoy que hago en lo personal, pongo raciones probablemente de un 14, un 16% de almidón, cuando antes ponía raciones de 21, 22% de almidón. Hoy pongo raciones con más azúcares en ellas, 6, 7%. Y lo que hemos visto es que los problemas metabólicos son mucho menores, ¿no? Tenemos vacas más sanas, y sobre todo esto combinado a las raciones restrictivas, tenemos muchos mejores consumos de la vaca recién parida. ¿Ok? Entonces, yo creo que si me enfoco, estos serían de los principales cambios en la vaca y la vaquilla antes del parto. Y en cuanto a la vaca recién parida, eh, obviamente tienen que ser raciones en principio saludables, otra vez no con tantos carbohidratos, probablemente ah, 20-23% de almidones. Eh, por lo mismo que no va a haber muchos almidones, es deseable tener proteínas con alto sobrepaso ruminal, que ya están preconstruidas porque la vaca no va a estar en su máxima potencial de hacer proteína microbiana. El uso de aminoácidos, por supuesto que también es de relevancia en este periodo, y, eh, y la utilización también de azúcar y fibra soluble para sostener la producción de la vaca recién parida. Otra cuestión, y también hay detractores y apoyadores, es el tema de la utilización de grasa de sobrepaso animal. Hay trabajos que indican que depende del tipo de grasa de sobrepaso, puede haber una caída en la condición corporal de la vaca recién parida. Y yo en general no utilizo grasa de sobrepaso animal los primeros 15 o 21 días de la vaca recién parida, y donde llamamos la ración de frescas o de vacas recién paridas, ¿no? Entonces, eso creo yo que serían algunos de los principales cambios. Eh, en establos pequeños o medianos donde es difícil tener dos raciones para vacas y para vaquillas al parto, vaya, no pasa nada, se puede hacer la misma ración para ellas, incluso pueden estar ellas juntas en el mismo corral siempre y cuando haya suficiente espacio. Si no hay suficiente espacio, las vaquillas van a sufrir. En el caso de las vacas recién paridas, no es la excepción. También pueden tener ellas la misma ración, vacas y vaquillas, también pueden estar ellas juntas y otra vez lo mismo, ¿no? Siempre y cuando haya suficiente espacio, ¿ok? Entonces, básicamente creo que estos son los pasos que hemos dado en, um, en los últimos años. Y el otro es que creo que también se maneja mejor el pesebre de las vacas antes del parto, ¿sí? Se maneja con la misma dedicación que el pesebre de las vacas ya paridas, ¿sí? Esto también, no, creo que debíamos esto, ¿no? En el manejo de la vaca. Excelente, doctor. Pues le agradezco mucho esta introducción, esta información súper valiosa para todos los que nos están escuchando. Doctor, ¿cuáles son los mejores indicadores de eficiencia en este periodo? Ok, bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante. Yo me iría, si vamos a hablar de vacas al parto, yo me iría, el primero sería los días de gestación real de las vacas del estado, ¿sí? Porque normalmente hemos dicho que la gestación de la vaca son 282 días menos 21 días. Necesito ponerlas las vacas en mi corral antes del parto a los 261 días, ¿no? Y hoy no hay nada más falso que esto, ¿sí? Por cuestiones de latitud geográfica, sobre todo de clima,
esas condiciones pueden disminuir los días de gestación. ¿Y qué pasa? Que al final del día voy a quitarle 7 o 10 días a esa vaca de estar en esa ración, ¿sí? Entonces, lo primero que yo invitaría a todo mundo, a quien formula, a quien maneja vacas, es que realmente estén midiendo el periodo de gestación, el largo de gestación, para que en función de ello vean en qué momento colocan esas vacas antes del parto, ¿sí? Entonces, eso se tendría que hacer. Obviamente, esto es mucho más crítico en época de calor, ¿sí? Se pueden acortar las gestaciones. Entonces, ese sería, ese sería, por supuesto, un punto. Eh, el consumo de las vacas al parto sí es importante, pero es bien difícil de medir. ¿Por qué? Porque al menos hay 6 días de la semana donde están pariendo vacas y en inventario decrece, ¿sí? ¿Ok? Y entonces es bien difícil conocer los consumos, ¿no? Solamente un día a la semana, normalmente un día a la semana, el inventario en esos grupos de vacas al parto crece, ¿sí? Entonces, es bien difícil, pero bueno, nos debe de decir una tendencia el tema de consumo, ¿ok? Eh, Otro que tendríamos que estar considerando sí o sí es el pH de orina. Aquí también hay discusiones y hay criterios. Hay quien dice 5.5, ok, hay quien dice 6.7. El número que ustedes quieran, mídanlo, por favor. Tomen una muestra suficiente de vacas, hacerlo siempre a la misma hora. Yo diría que siempre el mismo día. Si lo van a evaluar, siempre que sea el mismo día y con eso quítenle mucho ruido. Um, Otro que es fundamental y que voy a platicar después un poco más ampliamente es la condición corporal de las vacas y de las vaquillas antes del parto. ¿Ok? Es fundamental medir este tema. Y ya una vez paridas las vacas, por supuesto que nos interesan básicamente medir cuestiones, problemas infecciosos, ¿ok? Que si bien algunos de ellos no son atribuibles al programa de alimentación per se, es necesario estarlos midiendo y también problemas de tipo metabólico, ¿sí? Metabólicos principalmente yo diría cetosis y probablemente también en donde se pueda medir a calcio para inferir el tema del manejo de calcio de la vaca, ¿ok? Es increíble, pero probablemente un 60% de las vacas que paren en buenos establos tienen al menos un problema de salud. Puede ser infeccioso o puede ser metabólico. ¿Ok? 60%. ¿Vale? Entonces, la medición es buena, sí es buena, son indicadores, pero el chiste es qué voy a hacer con ello. ¿Ok? Entonces, es regresar y ver los niveles de alarma. Nunca hay cero en la biología, pero hay niveles de alarma, ¿no? Y entonces estar pendientes en esos niveles de alarma y no solamente para curar, ¿no? Yo soy enemigo de un enfoque totalmente de curación, curación, curación. El tema es prevención, ¿ok? ¿Qué factor común está incidiendo en la granja que están sacándome del rango que yo quisiera en cuanto al tipo de enfermedades y a las cuestiones de problemas metabólicos? ¿Ok? Ah, Hoy en día tengo clientes que me reportan que tienen una incidencia de metritis del 40% y otras de 3 o 5%. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es de la manita y de la naricita que está evaluando si es metritis o no. Entonces, en ese sentido, yo soy muy cuidadoso. Deberíamos de trabajar, por supuesto, mucho más con los veterinarios, con la gente que está haciendo estas evaluaciones para definir si en realidad es un problema o no es un problema. ¿Ok? Pero bueno, todas esas variables de infecciones y de problemas metabólicos se deberían de evaluar, sí se deberían de evaluar. Uno de los parámetros que más me gusta a mí de evaluación de cómo estamos haciendo el manejo de la vaca alrededor del parto es el desecho, porque ese es binario. O está en el rancho o no está en el rancho. ¿Sí? Aquí ya no hay criterios, no hay excusas. ¿Ok? Entonces,
El tema del desecho, por supuesto que es importante, y realmente a mí no me interesa si se está desechando la vaca viva o muerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces por cuestiones de administración las vacas no se desechan tan rápido como se deberían de desechar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues algunas se mueren en el establo. Entonces, para quitarnos ese ruido del criterio, pues juntamos el desecho, muertas y vacas que se van vivas a desecho. Y ese sería, por supuesto, que un indicador muy importante. ¿Qué número estaríamos, qué número estaríamos buscando ahí? Ahí deberíamos estar buscando que no más de un 3, 4% de todas las vacas que parieron se hayan desechado en el primer mes de paridas de ellas, ¿sí? Y en el segundo mes, hasta los 60 días, no más de un 6% de las vacas que parieron en un mes se hayan ido antes de 60 días. Entonces, para mí es muy importante este indicador. Entonces, finalmente es la punta de un iceberg, porque por cada vaca que se desecha, por supuesto que atrás hay vacas que estuvieron enfermas, pero las pudimos curar, ¿ok? Entonces, el problema no solamente reside en las vacas que se desechan, sino en las vacas que están sobrellevando la enfermedad, ¿sí? Que pueden ser muchas, ¿ok? Entonces, por supuesto, el indicador de desecho y el otro que es fundamental, igual de importante, son las causas de desecho, ¿ok? Las causas de desecho, sin ninguna duda, van a ser las que van a dictar cuáles son realmente las oportunidades de corrección en el manejo, en la salud o en la alimentación de la vaca recién parida, ¿ok? Y entonces es información muy, muy valiosa el tema del desecho. Otro indicador que por supuesto que es de interés es que cuando las vacas salen del corral de recién paridas, que pueden estar ahí 14 días, 21 días, 30 días, cuando ellas salen, sería muy interesante conocer cuál es la producción de leche de ellas, el promedio de producción de ellas de los últimos 3 días, ¿sí? Y anotarlo. Y entonces, antes que nada, ver la varianza de producción entre ellas, ¿sí? Queremos que no haya varianza, que estén muy pegaditas las vacas, que casi no haya diferencia en producciones. Y el otro es un monitoreo totalmente objetivo de cómo lo están haciendo, ¿ok? Entonces ahí estaríamos hasta los más o menos los 20 días en leche. Después, ¿qué otro indicador? Por supuesto que después sería pico de producción de leche, cuando este suceda. Y otro que sería de interés es alrededor del día 40 o 50, otra vez la condición corporal, ¿sí? ¿Qué nos interesa? Es ver la caída que hay de cuando ellas estaban en el periodo de preparto temprano, cuando van al corral de próximas al parto, y después a los 40, 50 días de leche. ¿Ok? Ahí lo que queremos evaluar, lo que queremos medir es la caída en condición corporal. ¿Ok? Que otra vez va a ser de implicación acerca de cómo estamos manejando a esas vacas, cómo es su salud y cómo es su alimentación. ¿Ok? Entonces, eh, pues francamente no son muchos los indicadores. Lo importante es que los indicadores se expliquen y nos den las razones y los motivos para mejorar. Y el otro es que se hagan de manera consistente. Si alguien me dice 30%, Rafael, todo el tiempo así está mi establo, 30% de metritis, 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 ok, ese es mi indicador ahí, ¿sí? Tan, tan, ¿no? Pero si alguien me dice, oye, siempre ha habido 20% aquí y ahora hay 30% y es el mismo vaquero, el mismo médico que está palpando a las vacas, entonces yo digo, ok, entonces esto sí es de alerta, ¿vale? Entonces serían indicadores. Hoy en día, ¿qué otros indicadores tenemos y que son realmente interesantes? Por ejemplo, quien tiene collares de rumia, quien tiene aretes que permiten determinar la rumia, pues por supuesto que es muy interesante medir la rumia de esas vacas recién paridas. ¿Qué número hay que estar midiendo ahí? Es no tanto cuántos minutos al día están rumiando, sino cuántos minutos por kilo de materia seca están rumiando. Ese es el mejor indicador. Relacionar la rumia con consumo de materia seca. Si no lo relacionamos, no estamos haciendo nada.
¿Qué número tenemos que esperar ahí? 27, 32 minutos de rumia por kilo de materia seca consumida en vacas recién paridas, ¿ok? Entonces es un indicador también muy interesante. ¿Qué viene en el futuro? En el futuro vamos a estar midiendo, bueno, en otros países ya lo hacen, probablemente cuerpos cetónicos en la leche o algún otro tipo de metabolitos en la leche que vayan a ser de interés para el manejo y para sobrellevar a la vaca recién parida. Excelente, doctor. Creo que nos ha dado información mucho, muy valiosa para poder tomar decisiones, empezar a revisar los indicadores. Hay que saber cómo estamos para poder saber hacia dónde vamos y qué podemos mejorar, ¿no? ¿Qué cambios debemos de hacer? Entonces, le agradezco muchísimo esta importantísima información. Doctor, ¿qué están haciendo los establos para mejorar la fertilidad a primer servicio? Ok, dentro del programa de reproductivo, de manejo reproductivo, sin duda la importancia de la fertilidad al primer servicio vaya, es fundamental, ¿no? Eh, quien tiene buen primer servicio, quien puede preñar más vacas al primer servicio, seguramente va a tener alrededor de todo el tiempo un mejor desempeño reproductivo. Ah, hoy en día, como una prueba rápida que la pueden hacer hoy mismo en la mañana, quien nos estén escuchando, es vean cuántas vacas tienen hoy preñadas, ¿vale? 100 vacas hay hoy preñadas en el establo que está aquí atrás. 100, ok. De estas, ¿cuántas están preñadas con un servicio? Y ahí lo mínimo que deberían de tener es que fueran 40 vacas, ¿sí? 40 vacas preñadas hoy por su primer servicio y las demás preñaron a más servicio. Si hoy no están cumpliendo con eso, seguramente tienen mucha tarea que hacer por delante. Ok, ¿qué cambios hemos visto dramáticos en el primer servicio? Bueno, si se acuerdan, hablábamos de dos indicadores importantes que no son de desempeño, pero son indicadores al final del día. Es condición corporal en el preparto, condición corporal a los 40, 50 días. ¿Sale? Está demostrado que las vacas que pierden menos condición corporal en ese periodo son vacas mucho más fértiles. ¿Ok? Y de hecho, hay reportes que dicen vacas que ganan peso de paridas a los 40 días. Yo decía, Dios mío, pues ¿cómo una vaca va a ganar peso? O sea, recién parida. Ok. ¿Cuál es la clave de esta? Y de hecho hay publicaciones de Freaky que habla de esto. Este, ¿cuál es el tema? En la medida que la vaca pare con más condición corporal, evidentemente es una vaca que puede perder más condición corporal. ¿Sí? Vacas que paren con menos condición corporal van a perder menos condición corporal. De hecho, hay vacas que pueden parir delgadas y a los 40 días de paridas ya ganaron condición corporal. Entonces, aquí la recomendación número uno sería cambiar el objetivo, cambiar el paradigma y no decir 3.5, 3.7 como antes lo hacíamos. ¿Sí? Hoy la ciencia dice que alrededor de 3 de condición corporal, ¿sí? 2.75 a 3.25 es cuando las vacas van a perder menos condición corporal y van a ser mucho más fértiles. ¿Ok? Hay que entender que es una condición corporal de una vaca delgada, pero es una vaca delgada sana. ¿Sí? Nadie está hablando de una vaca con los pelos así, coja, esto, el otro. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de vacas sanas. ¿Ok? Entonces, todo redunda a que las vacas que parieron con menor condición corporal fueron vacas que comieron más, no estuvieron en ese balance energético negativo por más tiempo. Y al final del día, lo que es muy interesante es que no solamente preñaron mejor que sus hermanas que parieron con una condición corporal mayor, sino que sostuvieron la gestación. Entonces, se habla de que hubo mejores embriones, ok,
e incluso hubo mejores cuerpos lúteos, ¿sí? Y entonces el nivel de progesterona fue mayor en las vacas que parieron delgadas contra las vacas que parieron sobreacondicionadas, ¿ok? Problemas metabólicos hubo muchos menores en vacas que parieron delgadas, ¿sí? Y entonces todo apunta a que esta era una clave eh, que, que apenas estábamos desvelando. Eh, Pregunté porque directamente al doctor Drakely hace algunos meses si no se afectaba el pico de leche de esas vacas que paren delgadas y con los datos que él tiene comenta que no se afecta el pico de producción de leche porque dije, ok, ¿de qué chiste que tenga más salud, preñen a la primera y no tengamos leche? Pues la ecuación no me daba, ¿no? Pero bueno, el dicho del doctor Drakely es que no se pierde el pico de producción de leche. Este desecho, hay menor desecho, hay menos problemas metabólicos, también hay menor desecho. Entonces, el tema de condición corporal sí ha detonado el desempeño reproductivo y sobre todo la fertilidad primer servicio. ¿Qué otras cosas hemos visto, hemos aprendido? Um, Hace 30, 40 años el periodo voluntario de espera era de 35, 40, 45 días en leche, ¿sí? Hoy ha cambiado mucho eso, afortunadamente, para el desempeño de la vaca, ¿no? Hoy estamos viendo periodos voluntarios de espera en vacas adultas de 70, 60, 70 días, periodos voluntarios de espera de vaquillas de primer parto de 80, 90 días, y esto todo ha ido en favor de una buena fertilidad al primer servicio, y no solamente esto, o sea, son establos que tienen mejores tasas de preñez a todos los servicios cuando empiezan con un periodo voluntario de espera más elevado. Esto vale la pena discutirlo con el reproductor, hacer un consenso y créanme que sí hay diferencia en lo que estamos viendo. Otra cuestión para el primer servicio tiene que ver con el bienestar de la vaca, ¿no? Esos programas tan invasivos de estar palpando todos los días a las vacas, todos los días temperatura, eso ya debería de quedar en los anales de la ganadería intensiva. Hoy hay mecanismos muchos más sencillos, como puede ser la producción de la leche diaria de la vaca, como puede ser el tema de la rumia, porque y actividad se mandan alertas a la gente. Y entonces, como yo toda la vida lo he creído, es manejar a esas vacas por elección, ¿sí? ¿Cuál me está diciendo por su actitud, por su manifestación, que tiene un problema incipiente? Y no tener a las vacas entrampadas una hora todos los días de Dios sin que haya una cuestión de utilidad, ¿no? Entonces, ese tema de bienestar, por supuesto que ha impactado de manera positiva a la fertilidad al primer servicio. ¿Qué otra cosa? Un indicador clave debería ser que no debe de haber una vaca recién parida que para con un problema de patas. O sea, sin ningún cuestionamiento. Y muy pocas vacas recién paridas deberían de parir con un problema de mastitis. Las menos deberían de parir con mastitis, ¿ok? Vacas con problemas de patas, vacas con problemas de mastitis son vacas que no van a tener buen desempeño reproductivo al primer servicio. Claro, doctor. Entonces, no todo es alimentación, ¿no? También es un tema de salud. ¿Qué otra cuestión hemos visto que está cambiando? Uh, Gracias otra vez, vuelvo a lo mismo, al tema de detección de vacas por actividad. Mis amigos, los reproductores, han cambiado modelos de sincronización muy largos, 7, 8 aplicaciones de productos para hacer ciclar a las vacas, que en teoría y en el papel son protocolos que deberían de dar resultados. El problema es de que son tantas veces las que se puede fallar y que muchas veces es una cuestión de mano de obra, ¿sí? Mano de obra no responsable, no especializada. Y entonces el resultado de fertilidad de esos programas en algunos estados
muy, muy bueno y en otros no tan buenos. Ahora con el tema de que podemos asegurar una extraordinaria detección de calores con los collares de actividad, ¿qué pasa? Le pongo el collar a la vaca y probablemente con una aplicación de prostaglandina tenga yo el 60% de las vacas expresando un calor muy bien. A los 14 días, la expresión de otro 20-25%. Y entonces se obtienen muy buenas tasas de fertilidad. Son programas mucho más sencillos. El bienestar de la vaca pues, también es mayor porque no se le maneja tantas veces para hacer el primer servicio. Y los resultados son realmente prometedores y halagantes, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Creo que uno de los problemas más comunes que aquejan a los establos es justamente el tema de reproducción. Entonces, me gustó mucho cómo abordó el punto. Ingeniero, ya para concluir, ¿algún comentario final, conclusiones, algunas recomendaciones para todas las personas que nos están escuchando? Sí, por supuesto, básicamente uno sería consistencia, hacerlo todo el tiempo igual en cómo manejamos el bienestar de la vaca, cómo las manejamos a ella, cómo les damos de comer y lo que queremos evaluar. Es un área que no permite ninguna distracción, es fundamental. Y vaya, ustedes lo saben, 90 días son fundamentales para el bien parir de la vaca, bien producir, bien vivir y bien preñar, ¿no? Entonces, mucho enfoque en ello y cualquier trabajo, cualquier esfuerzo va a valer la pena. Excelente, doctor. Me encantó su cierre. Le agradezco mucho su participación. Para nosotros ha sido todo un honor. Esperemos poderlo tener pronto en otro nuevo episodio de Dairy Cash México. Y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar aquí. Claro que sí, con mucho gusto, Elizabeth. Hasta la próxima.